Somos el grupo número 2 y vamos a estar hablando sobre las enfermedades del sistema eritrocitario. Mi nombre es Katie Farías y yo les voy a empezar hablando sobre la anemia. Tenemos que anemia se define como un descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona, siendo insuficiente esta para aportar el oxígeno necesario sin que se necesiten o sin que actúen los mecanismos compensadores. Aquí vemos los valores, vemos que se define anemia cuando en un varón tiene una hemoglobina menor de 13 gramos por decilitros, en una mujer normal una hemoglobina menor de 12 gramos por decilitros y en una embarazada una hemoglobina menor de 11 gramos por decilitros. Pero aquí debe valorarse varias condiciones como son la altitud, o sea, el hábitat, la edad, la circunstancia en la que puede existir un aumento plasmático, como una insuficiencia cardíaca, hepatopatía, etc. En el diagnóstico vemos que para esto se va a utilizar la clínica y un hemograma. También una clínica completa, hemograma, también para valorar el valor de los eritrocitos, se va a utilizar lo que es el índice de producción eritrocolicitaria, como es el que vemos acá. Hablar sobre la clasificación de las anemias. Tenemos que las anemias se clasifican en anemias regenerativas, que estas pueden ser las anemias, y estas se subclasifican a su vez en anemias corpusculares y extracorpusculares. Dentro de las corpusculares tenemos la de alteración a la membrana, las por déficit enzimático y las de alteraciones de la hemoglobina. Y dentro de las extracorpusculares tenemos las que son por agentes tóxicos, por agentes infecciosos, que pueden ser bacterianos y parasitarios, causas mecánicas, por válvulas o prótesis, y inmunológicas por isoanticuerpos, autoanticuerpos y anemias hemolíticas inducibles. Y hiperesplenismo. Dentro de las anemias regenerativas o centrales, como se les llama, pasadas tenemos que son cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos las selectivas y lo hay. Y de las cuantitativas tenemos las congénitas y las adquiridas, como en un ejemplo de la adquirida es el síndrome mielodental. Tenemos también por desplazamiento o déficit de los trastornos metabólicos, factores eritropoyéticos, como son por falta de hierro, de vitamina B12 y ácido fólico, y por hormonas como la eritropoyetina, la corticoide, los hidrógenos y déficit de HGH. Tenemos que esas también se van a clasificar según su volumen corpuscular medio en microcítica, macrocítica y dendrocítica. Dentro de las microcíticas tenemos las anemias fénicas, la talasemia, la intoxicación por plomo. Dentro de la macrocítica tenemos las anemias megaloblásticas, el alcoholismo, hepática, reticulosis, etc. Y dentro de la normocítica tenemos lo que son las enfermedades crónicas, las hemolíticas, las clásicas, entre otras. Bien, anemia ferropénica. Definir anemia ferropénica como en las personas que son menores de 15 años, perdón, de 5 años, como una ferritina menor de 12, y en las personas que son mayores de 5 años, una ferritina menor de 15. De patología tenemos que vamos a tener por el tipo de dieta que vamos a clasificar en GEM y no GEM. En la GEM vemos que los alimentos son de origen animal, como carne roja y pescado, y tienen una biodisponibilidad de que esas se absorben en un 30%. Sin embargo, en la no GEM, estas van a venir de alimentos como son vegetales, alimentos fortificados, y esos son los más abundantes en la dieta, y van a tener una biodisponibilidad baja de solo menos de un 10%. También vamos a tener factores potenciadores del hierro, como la vitamina C, y factores inhibidores, como son los antiácidos, el calcio, que también inhibe el hierro, los filatos, entre otros. En su diagnóstico, aquí vemos un cuadro donde podemos ver un diagnóstico diferencial, ya que no todas las anemias microcíticas son ferropénicas. Aquí vemos el valor de cada una. Vemos que en un estado de déficit de hierro, pero sin anemia, vemos que la hemoglobina está normal y no una anemia ferropénica. Sin embargo, vemos como en el RDW esta cambia de un estado normal a que haya una ansiocitosis, entre otros cambios que existen
que se evalúan en una hemografía. Esta vamos a ver que la pérdida de hierro se puede producir por un aumento de la pérdida sanguínea. Esta puede ser por fletomías o las hemorragias que pueden ser producidas por coágulos anticoagulantes o antiagregantes. También por disminución o absorción, por factores en la dieta, por síndromes malabsortivos, gastritis, entre otros. Y por un aumento de la demanda, que esta puede ser fisiológico y no fisiológico, fisiológico como el crecimiento, la lactancia, y no fisiológico como síndromes mieloproliferativos. En la clínica vamos a tener que en una anemia vamos a encontrar abstenencia, palidez, aguapenos, peleas, infertilidad. Sin embargo, en la ferropenia vamos a tener pica, la persona va a tener una compulsión de comer cosas que no son alimentos, como hielo, tierra, papel. Síndrome de piernas inquietas, una persona está quieta y va a tener necesidad de mover las piernas, otros como tróficos epiteliales y alteraciones cognitivas. En el tratamiento vamos a tener mayormente a las personas de selección, son las sales ferrosas por vía oral. Estas Bien, aquí vemos un cuadro donde están los preparados comerciales más comunes de oral, como el sulfato ferroso, que puede venir en comprimidos o de acción prolongada, la ferrocristina de sulfato y el lactato ferroso, que es vía bebible. Sin embargo, para la indicación que están establecidas para el tratamiento endovenoso, tenemos un fallo con el tratamiento oral, también puede estar indicada por una necesidad rápida de establecer el hierro, y una asociación de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Hasta aquí. Mi nombre es Elisaúl y yo voy a continuar hablando de lo que son las anemias de las enfermedades crónicas, insuficiencia renal, endocrinopatías y hepatopatías. En cuanto a estas son anemias asociadas a distintas enfermedades crónicas que se producen como consecuencia de eritropoyesis disminuida, bloqueo del hierro y acortamiento de la vida media. En su clasificación vamos a ver que pueden ser anemias de los trastornos crónicos, anemias de la insuficiencia renal crónica y anemia de las endocrinopatía y también lo que son anemias de la hepatopatía. En las anemias de los trastornos crónicos vamos a ver que estas pueden estar dadas por lo que son infecciones, enfermedades inflamatorias, neoplasias, entre otras. En cuanto a las anemias por insuficiencia renal crónica, vamos a ver que en esta se pueden dar lo que son, en su cuadro clínico, lo que son calambre, confusión, insomnio, habilidad emocional, depresión, entre otras. En las anemias de las endocrinopatías, vamos a ver que la causa más frecuente asociada a esta es el hipotiroidismo, aunque también pueden darse en casos de hipertiroidismo, también en hipogonadismo en varones e insuficiencia córtico suprarrenal y en hiperparatiroidismo y diabetes. En cuanto a lo que son anomalías de la anemias, de la hepatopatía, vamos a ver que estas se deben tener en cuenta los múltiples factores que pueden causar anemia en lo que son las neoplasias. Por ejemplo, vamos a ver en ella lo que es inflamación, hemorragia, déficit nutricional, hematosis, hiperesplenismo, entre otras. Ya en lo que son anemias megaloblásticas, otro de los temas que me corresponde, en este vamos a ver entonces que vamos a ver que ocasionalmente un volumen corpuscular aumentado no corresponde a una verdadera macrocitosis, o sea que pueden haber lo que son pseudo macrocitosis y por el contrario también existen macrocitosis que no son megaloblásticas. Anemias megaloblásticas, vamos a ver que los principales síntomas de las anemias megaloblásticas van a ser lo que son
sentirse cansado habitualmente, dolores de cabeza, problemas para concentrarse, disnea, dificultad para respirar, palpitaciones e irritabilidad. Bien, en la clasificación de las anemias megaloblásticas, vamos a ver que en carencia de cabalamina, vamos a ver que puede ser por causa de aporte insuficiente de lo que es esa vitamina B2, mala absorción, entre otros. En la carencia de ácido fólico, que es otra de las causas de lo que son anemias megaloblásticas, vamos a ver lo que es aporte insuficiente del ácido fólico, un aumento de necesidades y también la mala absorción. Pero también puede darse por alteración del metabolismo. En cuanto a otras causas, vamos a ver que también van a ser desencadenados por causas metabólicas. Y en cuanto al tratamiento de las enfermedades, de las anemias por enfermedades crónicas, me pasó a decir que en su tratamiento vamos a ver que se va a tratar según el manejo, ya que no hay un tratamiento específico de esta. Por ende, se va a manejar acorde a las patologías que se estén presentando para controlarla. Y en las anemias megaloblásticas, sabemos que la principal causa de estas son por deficiencia, como dije, de la vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. En cuanto a esta, lo que hay es que reponer directamente, compensar, por así decirlo, las deficiencias. Y sus principales causas, como ya lo dije, son estas deficiencias en la anemia megaloblástica. Compañero, puedo continuar. Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Manso y yo le voy a estar hablando sobre las hemoglobinopatías y la talasemia. Continúo. Sabemos que con un concepto general de la hemoglobinopatía tenemos que son defectos hereditarios de la hemoglobina por mutaciones en los genes de la globina. Estos constan de una transmisión hereditaria, autosómica dominante. Continúa. Estas se pueden clasificar en lo que son hemoglobinopatías estructurales, talasemias y hemoglobinopatías talasémicas. Hemoglobinopatías estructurales son cambios de los aminoácidos de la cadena de globina. Las talasémicas es una disminución de la síntesis de la cadena de globina. Y las hemoglobinopatías talasémicas en conjugación sería alteración estructural más disminución de lo que es la síntesis de la cadena de hemoglobina. Continúo. La talasemia es una mutación genética, una disminución parcial o total de lo que es la síntesis de las cadenas de globina. Por consecuencia, vamos a ver lo que es una disminución o ausencia de lo que puede ser la globina alfa, la globina beta, o de ambos síndromes como la globina beta y delta. Continúa. Entre los aspectos clínicos y diagnósticos que vamos a tener de esta enfermedad, va a ser en 3 formas de criterio, que va a ser información imprescindible como la historia clínica, los antecedentes étnicos, ya que en países asiáticos y africanos se ve más notable esta enfermedad, y hemogramas. El primer criterio que tenemos de tomar siempre va a ser el volumen corpuscular medio, que en valores normales va a ser de 83 a 98 filolitros, y una posible glomerulopatía va a ser estructural. Si hay una disminución de menos de 83, pues entonces será una posible talasemia. Continuamos. Entre las manifestaciones clínicas de la hemoglobinopatías vamos a tener las asintomáticas y anémicas. Las asintomáticas vamos a ver como la hemoglobinopatía G de Filadelfia y la de J. Paris, unos hallazgos casuales con motivo de análisis de la HbA1c. O sea, este va a ser, se va a encontrar de manera sin buscarlo. Así como es asintomática, no vamos a tener un patrón clínico y se va a hacer por coincidencia. Entre la hemoglobinopatía, entonces, en solubilidad in vivo, va a haber una disminución de la hemoglobina S y la C. En la clínica vamos a tener que va a haber una anemia con una crisis vasooclusiva, que se llama síndrome falciforme o drepanocítico. Sí. Entre los métodos diagnósticos vamos a tener que la morfología eritrocitaria, va a haber hematíes falciformes o drepanocíticos. El estudio de prueba de Ítano va a ser positiva y la cromatografía líquida de alta afinidad va a haber un perfil característico, eso es conocido como HPLC. Continúa.
Entre la clínica que vamos a tener en las hemoglobinopatías con estabilidad molecular disminuida, o sea, las inestables, vamos a tener un síndrome hemolítico crónico con crisis de agudización por infecciones, por ingesta de medicamentos o situaciones de estrés. Excepcionalmente, eritroblastopenia por parvovirus de B19. El diagnóstico de esta se va a hacer por prueba de estabilidad térmica, una precipitación de la hemoglobina con el calor. Continuamos. En la eritrocitosis o poliglobulia, vamos a tener que la hemoglobinopatía, en la poliglobulia, va a haber una alta afinidad al oxígeno, una disminución de la oxigenación de los tejidos, que conlleva una hipoxia. Y en la eritrocitosis vamos a tener una baja afinidad por el oxígeno, pero una alta oxigenación de los tejidos. En la clínica de la eritrocitosis, de la poligluria, perdón, vamos a tener lo que es un diagnóstico diferencial por policitemia vera. El diagnóstico va a ser por electroforesis. Y en la clínica de la eritrocitosis vamos a tener una anemia leve con una cianosis moderada. El diagnóstico va a ser por electroforesis y una HPLC con fracción anómala de hemoglobina. Continuamos. Las manifestaciones clínicas de la talasemia va a ser como un signo de guía, va a haber un descenso de lo que es el volumen corpuscular medio, va a haber en sus formas asintomáticas un rasgo talasémico, va a haber hipocromía, microcistosis o pseudopoliglobulia. Y el síndrome talasémico va a haber una anemia moderada, talasemia intermedia o grave y talasemia mayor. Continúa. Va a haber la silente, que va a haber sin expresividad clínica ni biológica, o sea, va a haber un volumen corpuscular normal. La alfa-talasemia menor, va a haber una anemia leve, con una hemoglobina de 109 a 120 y una microcítica de 76 a 83. El diagnóstico de esta va a ser por PCR, que va a haber una delección de lo que es el gen alfa. Y la hidropesia fetal, que es ausencia total de la cadena alfa y es incompatible con la vida. Entre las opciones terapéuticas vamos a tener, va a haber una transfusión, esta es indicada a lo que es una talasemia mayor, va a haber una transfusión a demanda, que son transfusiones sin hemoglobina menor a 70-80, o hipertransfusión cuando la hemoglobina es mayor a 100 a 100. Se realizará también esplenotomía en pacientes con anemia crónica intensa, con esplenomegalia para reducir el requerimiento transfusional. Se va a utilizar sangrías reservadas al tratamiento de las hemoglobinopatías con eritrocitosis y síndrome de hiperviscosidad y eritroproyetina y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hasta aquí mi exposición. Yo soy Mary Quesada y les voy a estar hablando sobre la anemia hemolítica congénita. Bueno, la hemólisis significa una destrucción eritrocitaria anormalmente elevada y por lo tanto una reducción de la vida media de los hematíes. Si esta destrucción aumenta y no es adecuadamente compensada por un incremento de la producción de estos hematíes, se produce una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas congénitas son un conjunto de trastornos de base caracterizado por una destrucción precoz de los hematíes, con características clínicas y analíticas muy similares. Las anemias hemolíticas congénitas obedecen a defectos de los hematíes y se clasifican en hemoglobinopatías, membranopatías y enzimopatías. Las membranopatías, las anemias hemolíticas congénitas por alteraciones de la membrana traducen una deficiencia de la producción de la proteína de la membrana, bien sea esta una proteína integral, proteína del citoesqueleto o una proteína de unión. La esferocitosis hereditaria es una que se manifiesta por un síndrome hemolítico crónico con hematíes esféricos osmóticamente frágiles. De forma selectiva son atrapados y destruidos en el vaso. Las manifestaciones clínicas de esta siempre se va a ver un síndrome hemolítico crónico acompañado de anemias, esplenomegalias e ictericia. Entre esta, la eritroenzimopatía congénita, en esta se va a ver un déficit en la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en las alteraciones metabólicas con mayor frecuencia que dan lugar a los episodios de anemia hemolítica. En algunas eritroenzimopatías,
el síndrome hemolítico crónico puede coexistir con miopatías, neuropatías o retraso mental. La eritrocitosis congénita. Esta se da con una aparición que el eritrocito se va a encontrar con una forma ovalada o elíptica. Su mecanismo se va a dar por una pérdida de la interacción entre las proteínas del citoesqueleto y la elongación irreversible de los hematíes. Su clínica, como dije anteriormente, siempre va a ir acompañada del síndrome hemolítico crónico, pero esta vez va a ser variable. Su sintomatología puede ser leve, esporádica o grave. La estomatosis congénita cursa con un síndrome hemolítico crónico con hematíes que muestran una palidez central alargada, es decir, tienen forma de boca. Obedecen a la pérdida de su forma, de sus concavidades, que son las formas que regularmente tienen, y un defecto hereditario de permeabilidad de la membrana eritrocitaria. Esta pérdida, esto se puede dar por dos factores: la pérdida de agua, que es cuando los hematíes están muy hidratados, que se conoce como xerocitosis, o un exceso de agua cuando los hematíes están muy hidratados, que se conoce como hidrocitosis. Buenos días, mi nombre es Rachel Charles. Yo les voy a estar hablando de las anemias sideroblásticas. Las anemias sideroblásticas es un grupo heterogéneo de anemias que se caracteriza por la presencia de depósito de hierro, depósito patológico de hierro intramitocondral, por eritropoyesis eficaz y por una elevada proporción de sideroblasto en anillo en la médula ósea, y por un aumento de hierro en el depósito tisular. Las anemias sideroblásticas se pueden clasificar en adquirida y congénita. Las adquiridas se asocian frecuentemente con síndrome mielodisplásico, puede verse también por fármaco y sustancia química. Y las anemias sideroblásticas congénitas más frecuentes, en un 50%, es una forma ligada al cromosoma X debido a mutaciones en el gen ALA-F2. Y también por refractoria antidigoxina, por deficiencia de glutaredoxina y también por el síndrome de Pierson. Los signos clínicos son las de una anemia y la sobrecarga de hierro. También vamos a encontrar diabetes, insuficiencia cardíaca, hepatopatía, palidez, taquicardia y también hepatoesplenomegalia. En el diagnóstico vamos a hacer un hemograma completo, recuentos de reticulocitos, propios de sangre. También vamos a hacer un examen de la médula ósea y análisis genético. En el tratamiento vamos a indicar al paciente piridoxina o vitamina C con dosis de 100 a 200 miligramos por día, vía oral durante un periodo de 3 meses, o vamos a darle en ocasiones ácido fólico y transfusiones si no responde a vitamina C. Se realiza flebotomía si la hemoglobina es superior a 9.5 gramos por decilitro, y también vamos a hacer una LOTPH. Las anemias eritropoyéticas congénitas es un grupo heterogéneo de anemias hereditarias que se caracteriza por anemia, ictericia, eritropoyesis ineficaz, displasia evidente de los eritrocitos. También se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En las manifestaciones clínicas, en el tipo 1, vamos a encontrar anemia macrocítica, vamos a encontrar en el paciente ictericia, hematopoiesis extramedular, polilitiasis, sobrecarga férrica y en algunas ocasiones alteraciones esqueléticas. En el tipo 2 el paciente va a ser un 60% sintomático y va a presentar anemia normocítica moderada, ictericia por hemólisis, esplenomegalia en un 80%, hepatomegalia en un 40%. El paciente va a presentar colelitiasis en un 45% y hemocromatosis en un 20%.
En el tipo 3 vamos a encontrar en el paciente anemia hiporregenerativa leve moderada, hemosideриnuria constante por hemólisis intravascular. El paciente no suele tener esplenomegalia y va a presentar mieloma también. En el diagnóstico, de una vez vamos a hacer un diagnóstico de sospecha. Si el paciente presenta anemia congénita, ese es el diagnóstico de sospecha. Y vamos a hacer un hemograma de una vez y identificación de mutaciones en el gen. Y para el tratamiento en anemia, vamos a dar al paciente ácido fólico, vitamina B12, y vamos a hacer transfusiones en caso de que no responda a la vitamina C6, y vamos a darle interferón alfa, esplenectomía en algunas ocasiones, y también una alo-TPH. Buenas, mi nombre es Iones Veloz y yo le voy a estar hablando sobre el tema de eritrocitosis. Este es un trastorno en el cual aumenta el hematócrito, es decir, la proporción de glóbulos rojos por el volumen sanguíneo, debido a un aumento del número de eritrocitos o una disminución del plasma sanguíneo. Solo la medición de la masa eritrocitaria permitirá aclarar pacientes con diagnósticos de eritrocitosis verdadera o pseudoeritrocitosis. La eritrocitosis verdadera podemos definirla como un aumento de la masa eritrocitaria al mayor del 25%, un hematócrito mayor del 60% en hombres y del 56% en mujeres. No precisan determinar lo que es la masa, siempre coincide con la definición de eritrosis verdadera. Esta puede ser congénita o adquirida. En el caso de la pseudoeritrocitosis, esta viene siendo por causas como microcitosis o talasemia menor, una concentración, puede ser por deshidratación o diuréticos. El síndrome de Gainsborough, que es un término en desuso, está asociada al descenso del volumen plasmático y frecuentemente al síndrome metabólico. En estas imágenes que tenemos aquí podemos ver lo que sería en el caso normal de una microcitosis, de la deshidratación, del síndrome de Gainsborough y por último en lo que es la eritrocitosis. La clasificación de la eritrocitosis, el efecto es intrínseco de las células eritroides progenitoras por mutación adquirida o congénita. Esta puede ser adquirida en el caso de una policitemia vera por mutaciones en el congen del DAOS, exón 14 y exón 12, entre otros. Y en el caso de la congénita, eritrocitosis congénita por mutaciones del gen ER-EPO receptor EPO. En la eritrocitosis secundaria o eritroproyectina dependiente, puede ser eritroproyectina sérica alta o N. La causa progenitora eritroide es normal, pero existe un incremento de la eritropoiesis por exceso de eritroproyectina. Este puede ser por una hiperproducción adecuada de eritroproyectina en el caso de una hipoxia sistémica. Puede darse en caso de eritrocitosis de la altura, en enfermedad pulmonar hipoxémica, en síndromes de hipoxia o hipoventilación, en el caso de cortocircuitos de derecha a izquierda y, por ejemplo, también en el carboximehemoglobina, que es en el caso del tabaco. Por hiperproducción inadecuada también tenemos una clasificación que sería de eritroproyectina de tumores o de efecto de su degradación. Tenemos aquí lo que es el carcinoma renal o quistes renales, hemangioblastoma cerebeloso o hepatocarcinoma, feocromocitomas, miomas uterinos y entre otros tumores. En el exceso de estimulantes de eritropoiesis como andrógenos y glucocorticoides, en el caso del síndrome de Cushing. Tenemos fármacos como la eritropoietina RH, andrógenos, entre otros. La causa más frecuente de la eritrocitosis secundaria actualmente es el síndrome de la apnea obstructiva del sueño y el tabaco. La relación causa-efecto de todas estas patologías y la eritrocitosis no es constante. En el diagnóstico tenemos que ante un paciente remitido por hematócrito confirmado alto, en el paciente seguimos los siguientes pasos.
los niveles de eritropoyetina son inferiores a la normalidad, pero no hay mutación del DIAC2, se debe solicitar el estudio del gen eritropoyetina. Y en caso de que si los niveles de eritropoyetina son normales o incrementados, se debe destacar las causas de eritrocitosis secundarias adquiridas por orden de frecuencia, como el cereal del tabaquismo, el hipoxemia, las causas renales, fármacos o neoplásicos. También se debe valorar la posibilidad de una eritrocitosis congénita. Si el paciente es joven, la eritrocitosis es constante desde su infancia o existe antecedentes familiares. Y si no se encuentra causa posible, se considera eritrocitosis idiopática. Eritrocitosis idiopática. Las características de las distintas eritrocitosis. Tenemos las eritrocitosis primarias, los niveles de eritropoyetina sérica son bajos, límites de los normales. El crecimiento espontáneo sin eritropoyetina de colonias clonogénicas eritroides. Y en el caso de la eritrocitosis secundaria, tenemos que en todas ellas asistimos a una respuesta de la médula eritroide a la eritropoyetina u otra sustancia, como son los corticoides y andrógenos estimulantes de la eritropoiesis. En las eritrocitosis idiopáticas, la eritrocitosis idiopática muestra un curso indolente, no se ha objetivizado un incremento de trombosis y tiene mayor pronóstico a lo que es la policitemia vera, predomina en varones con cifras de leucocitos y plaquetas normales, sin evidencia de lo que es una esplenomegalia. En el proceso de diagnóstico, la anamnesis, la exploración física y la revisión del hemograma orienta el tipo de eritrocitosis y las causas en las secundarias. Como tratamiento, tenemos que el objetivo es reducir el incremento de viscosidad como factor de riesgo trombótico. En las eritrocitosis secundarias adquiridas, tenemos que eliminar la causa primaria, si es posible, que confirmaría su relación con eritrocitosis. Por ejemplo, evitar el tabaco, mejorar la función respiratoria, eliminar fármacos y extirpar el tumor o otra que sea la patología de base. Hasta aquí nuestra exposición.